Muy bien, vamos a empezar esta semana con un poco de evidencia sobre el capital humano, que fue un tema que ya han tocado antes en la clase y la semana pasada vimos el modelo de Lucas, en donde el capital humano y su acumulación juega un rol esencial en el crecimiento, en la determinación del crecimiento económico. Entonces vamos a ver un poco de evidencia empírica en cuál es el rol del capital humano, cómo se puede medir imperfectamente y cómo se da esas mediciones de capital humano, cómo incide en esta contabilidad de crecimiento y de desarrollo entre los países. Entonces empecemos por ver las cifras de qué pasa con el capital humano medido a través del nivel educativo por cohorte de nacimiento, y este es el caso de Estados Unidos. Y lo que vemos es que en los últimos 150 años ha crecido establemente y desde alrededor de niveles de 7.5 años a casi 14 años para la cohorte que nació en 1980. Y como esto ha crecido, puede que haya contribuido, si es un factor, un insumo en la producción total de un país, esto puede que haya incidido en el crecimiento total y esta tasa de crecimiento sostenida que hemos documentado. Entonces podemos ver un poco de eso haciendo la contabilidad del crecimiento. Y como ustedes ya lo vieron en el taller y como lo discutimos, y tenemos la formulación estándar en donde el producto es igual a la productividad total de factores multiplicado, en este caso, una formulación Cobb-Douglas entre el capital físico y el capital humano. Si tratamos de estimar, descomponer esto y estimar la contribución del capital físico, del capital humano al crecimiento del producto o al nivel del producto, vamos a sobreestimar la participación del capital físico y del capital humano, dado que cuando resolvemos este modelo, por ejemplo, cuando tenemos un modelo de solo y lo estamos resolviendo, nos damos cuenta que el capital también va a depender de esta productividad total de factores. Entonces, algo del crecimiento de esa productividad total de factores se va al crecimiento del capital. Entonces, para hacer la contabilidad del desarrollo, en el paper de Jones, por ejemplo, se sugiere que se puede hacer esta descomposición de forma de que quede el PIB por número de horas trabajadas. Acá tenemos una transformación de la productividad total de factores, tenemos el capital sobre el PIB por este lado, que esto en los modelos estándares neoclásicos debería ser constante, y eso también multiplicado por H, que es el stock de capital humano dividido el número de horas trabajadas. Si queremos hacernos la contabilidad en términos de niveles, que es la que se llama contabilidad de desarrollo, sino en términos de cambios de cada una de estas variables y hacer una descomposición del crecimiento en cada uno de esos factores, simplemente podemos sacar el logaritmo de esta ecuación, sacamos las diferencias y eso va a aproximar esta tasa de crecimiento de cada uno de los factores, que es la que vamos a mostrar en la siguiente tabla. Entonces, si hacemos este ejercicio para Estados Unidos, tenemos esta tabla de descomposición de la contabilidad de crecimiento para los diferentes periodos. Acá Jones lo subdivide en diferentes periodos de tiempo, pero concentrémonos en la primera línea, en donde sale que entre 1948 y 2013 el crecimiento del producto por hora fue en promedio de 2.5%. Y la mayoría de ese crecimiento viene del cambio en esa productividad total de factores, alrededor 2% de ese crecimiento viene de ese cambio en la productividad total de factores, mientras que el resto del crecimiento, el 0.5, viene en parte por la composición laboral, que es este capital humano sobre el número total de horas, que eso depende de la calidad de ese capital humano, y casi nada viene de esta razón que es relativamente constante. Ahora, en términos de niveles, si queremos ver cada uno de estos componentes, cómo contribuye a las diferencias relativas, por ejemplo, contra Estados Unidos,
lo podemos hacer para los diferentes países, como lo hace Jones usando datos de la Penn World Table, nos damos cuenta que ahí de todas formas la contribución de la productividad total de factores es importante. En particular para los países más pobres de la muestra, esta contribución total de factores es mayor. Sin embargo, vemos que para los países, en particular los más desarrollados, si queremos ver diferencias entre el PIB por hora trabajada, nos damos cuenta que ahí el capital humano juega un rol de cierta manera más importante en esas diferencias en niveles. Muy bien, otra manera de ver es el rol que juega el capital humano es enfocándonos en el retorno del capital humano. Y si vemos, como en la gráfica que les mostré al principio, entre 1940 y 1980 el nivel educativo aumentó en promedio de 9 a 12 años. Eso significa que es más o menos 70.75 años por década. Y para medir el retorno de la educación podemos hacer un análisis de regresión como una ecuación de Mincer agregada, en donde tenemos diferentes factores, pero lo que nos vamos a enfocar es el número de años de educación de un país dado en un mes o año dado. Y si hacemos ese tipo de regresiones, acá está de una forma muy ingenua, nos damos cuenta que las estimaciones de los diferentes papers que han hecho estos tipos de ejercicios están alrededor del 7%. Es una aproximación de este retorno de un año de educación adicional, significa en términos salariales un incremento del 7% del salario de los individuos. Más aún, un hecho estilizado es que a pesar de que, como les mostré, ha aumentado esta fracción de horas trabajadas por los que tienen educación terciaria, por ejemplo, porque han aumentado el número de años de educación, también vemos que la prima salarial, es decir, lo que ganan los que tienen esta educación terciaria sobre lo que tienen los individuos con educación menos que la educación terciaria, también ha aumentado. Entonces lo que significa es que la oferta, a pesar de que la oferta laboral de estos individuos que van a la universidad o tienen algo de educación terciaria ha aumentado, el precio que pagan por esos individuos ha aumentado más. También ha aumentado, esa prima salarial ha aumentado. Y lo que sugiere, y esto es después del trabajo influyente de Katz y Murphy en 1992, toma el nombre del cambio tecnológico sesgado por habilidad, en donde los individuos, además, el cambio tecnológico se ha dado de tal forma que los individuos con mayores habilidades han ganado más de ese cambio tecnológico. Y esto es importante para algunas discusiones que vamos a tener más adelante en el curso para ver la naturaleza de este cambio tecnológico y cómo influye en las discusiones, por ejemplo, que se dan hoy en día sobre desigualdad. Por último, otro rol que hemos visto del capital humano es que puede tener externalidades. Si ustedes en este momento se están educando viendo este video y hablan con sus amigos en estos momentos a través de internet y no interactúan físicamente, de todas formas, ese conocimiento que tienen lo pueden difundir a otras personas a pesar de que ustedes son las personas que están tomando de primera mano la educación. Y ese tipo de externalidades positivas también se pueden tratar de medir en los datos. Entonces Rauch hace un primer esfuerzo aumentando las ecuaciones de tipo Mincer como las que le mostré en la diapositiva pasada, incluyendo este término en donde es el promedio de educación del nivel educativo de todos los individuos en ese país. Y si hay un resultado positivo, eso significa que hay una externalidad, dado que el nivel de educación de otros influye en el retorno que yo voy a tener en términos de salarios. Sin embargo, esta especificación es ingenua en el sentido de que puede tener muchos problemas de endogeneidad, esos los podemos discutir. Entonces,
Por ejemplo, papers como el de Acemoglu y Angrist tratan de instrumentar ese nivel educativo usando cambios exógenos y variación exógena creíble, y lo que encuentran es que los retornos son externos son relativamente bajos y no significativos. Sin embargo, y esto está confirmado por otros estudios que también son cuidadosos en la parte de la inferencia que se puede hacer y la identificación de estos efectos, teniendo en cuenta una posible variación exógena. Sin embargo, hay dificultades en la medición de estas variables de capital humano, y no, aunque los estudios apuntan a que estas formas de medirlos parecen no tener grandes externalidades, no significa que el capital humano no tenga las externalidades que hemos viviendo, que vamos resaltando en el curso, y que pueden ser importantes. Bueno, dejemos por acá por ahora este video de una introducción a la evidencia sobre capital humano, y espero que lo pongan en perspectiva con lo que ya hemos visto de los modelos del curso y sigamos discutiéndolo en la medida que vamos a ver los otros modelos en clase. Chao.